Una resplandeciente mañana de verano, atildado y puntual como era su costumbre, entró el doctor D.N. Pedro Barreda y Saldívar a su despacho de juez instructor de la primera sala en lo penal de la Corte Superior de Lima. Era un hombre que había llegado a la flor de la edad, la cincuentena, y en su persona, frente ancha, nariz aguileña, mirada penetrante, rectitud y bondad en el espíritu, la pulcriedad ética se transparentaba en una postura que le merecía el respeto de las gentes. Vestía con la modestia que corresponde a un magistrado de un magro salario que es constitutivamente inapto para el cohecho, pero con una corrección tal que producía una impresión de elegancia. El Palacio de Justicia comenzaba a desperezarse de su descanso nochereniego y su mole se iba inundando de una afanosa muchedumbre de abogados, tinterillos, conserjes, demandantes, notarios, albaceas, bachilleres y curiosos. En el corazón de esa colmena, el doctor D.N. Barreda y Saldívar abrió su maletín, sacó 2 expedientes, se sentó en su escritorio y se dispuso a comenzar la jornada. Segundos después se materializó en su despacho, raudo y silente como un aerolito en el espacio, el secretario Dr. Zelaya, hombrecillo con anteojos de bigotito mosca que movía rítmicamente al hablar. «Muy buenos días, mi señor doctor», saludó al magistrado haciendo una reverencia de bisagra. «Lo mismo le deseo, Zelaya», le sonrió afablemente el doctor D.N. Barreda y Saldívar. «¿Qué nos depara la mañana?» Estupro de menor con gravedad de violencia mental. Depositó en el escritorio un expediente de buen cuerpo el secretario. El responsable, un vecino de la Victoria de Catadura Lombrosiana, niega los hechos. Los principales testigos están en el pasillo. Antes de escucharlos, necesito releer el parte policial y la demanda de la parte civil, le recordó el magistrado. «Esperarán lo que haga falta», repuso el secretario, y salió del despacho. El doctor D.N. Barreda y Saldívar tenía bajo su sólida coraza jurídica alma de poeta. Una lectura de los helados documentos judiciales le bastaba para, separando la costra retórica de cláusulas y latinajos, llegar con la imaginación a los hechos. Así, leyendo el parte, asentado en la Victoria, reconstruyó con viveza de detalles la denuncia. Vio entrar el lunes pasado a la comisaría del abigarrado y variopinto distrito a la niña de 13 años y alumna de la unidad escolar Mercedes Cabello de Carbonera, llamada Sarita Huanca Salaverría. Tenía llorosa y con moretones en la cara, brazos y piernas. Entre sus padres, don Casimiro Huanca Padrón y doña Catalina Salaverría Melgar, la menor había sido mancillada la víspera en la casa de vecindad de la avenida Luna Pizarro número 12, cuarto H, por el sujeto Gumersindo Tello, inquilino de la misma casa de vecindad cuarto J. Sarita, venciendo su confusión y quebranto, había revelado a los custodios del orden en el estupro no era sino el saldo trágico de un largo y secreto asedio a que se había visto sometida por el violador. Este, en efecto, hacía ya 8 meses, es decir, desde el día en que había venido a instalarse como extravagante pájaro del mal agüero en la casa de vecindad número 12, perseguía a Sarita Huanca, sin que los padres de esta o los otros vecinos pudieran advertirlo. Con piropos de mal gusto o insinuaciones intrépidas como decirle «me gustaría exprimir los limones de tu huerta» o «un día de estos te ordeñaré». De las profecías, Gumersindo Tello había pasado a las obras, realizando varios intentos de manoseo y beso a la puber. En el patio de la casa de vecindad número 12 o en calles adyacentes, cuando la niña venía del colegio o cuando salía a hacer mandados, por natural pudor, la víctima no había prevenido a los padres sobre el acoso. La noche del domingo, 10 minutos después que sus padres salieron en dirección al cine Metropolitan, Sarita Huanca, que hacía las tareas del colegio, oyó unos golpecillos en la puerta. Fue a abrir y se encontró con Gumersindo Tello. «¿Qué desea?»,
le preguntó cortésmente. El violador, aparentando el aire más inofensivo del mundo, alegó que sus primos se había quedado sin combustible. Ya era tarde para ir a comprarlo y venía a que le prestaran un conchito de querosene para preparar su comida. Prometía devolverlo mañana. Dadivosa e ingenua, la niña Huanca Salaverría hizo entrar al individuo y le indicó que la lata de querosene estaba entre la hornilla y el balde que hacía las veces de retrete. El doctor D.N. Barredi Saldívar sonrió ante ese desliz del custodio del orden que había asentado la denuncia y que sin quererlo delataba en los Huanca Salaverría esa costumbre bonaerense de hacer sus necesidades en un balde en el mismo recinto donde se come y se duerme. Apenas hubo conseguido mediante dicha estratagema introducirse en el cuarto H, el acusado trancó la puerta. Se puso luego de rodillas y juntando las manos comenzó a musitar palabras de amor a Sarita Huanca Salaverría, quien solo en ese momento sintió alarma por su suerte. En un lenguaje que la niña describía como romántico, Gumersindo Tello le aconsejaba que accediera a sus deseos. ¿Cuáles eran estos? Que se despojara de sus prendas de vestir y se dejara tocar, besar y arrebatar el himen. Sarita Huanca, sobreponiéndose, rechazó con energía las propuestas, increpó a Gumersindo Tello y lo amenazó con llamar a los vecinos. Fue al oír esto que el acusado, renunciando a su actitud suplicante, extrajo de sus ropas un cuchillo y amenazó a la niña con darle de puñaladas al menor grito. Poniéndose de pie, avanzó hacia Sarita diciendo: «Vamos, vamos, ya te estás calentando, mi amor». Y como ella, pese a todo, no le obedeciera, le regaló una andanada de puñetazos y patadas, hasta hacerla caer al suelo. Allí, presa de un nerviosismo que según la víctima le hacía chocar los dientes, el violador le arrancó la ropa a jalones, procedió también a desabotonarse las suyas y se derrumbó sobre ella, hasta perpetrar allí en el suelo el acto carnal, el mismo que debido a la resistencia que ofrecía la muchacha, estuvo yapado de nuevos golpes, de los cuales quedaban huellas en forma de hematomas y chichones. Satisfechas sus ansias, Gumersindo Tello abandonó el cuarto H, no sin antes recomendar a Sarita Huanca Salaverría que no dijera una palabra de lo sucedido si pretendía llegar a vieja, y agitó el cuchillo para mostrar que hablaba en serio. Los padres, al volver del Metropolitan, encontraron a su hija bañada en llanto y con el cuerpo depredado. Luego de curar sus heridas, la exhortaron a decir qué había ocurrido, pero ella por vergüenza se negaba, y así pasó la noche entera. A la mañana siguiente, sin embargo, algo repuesta del impacto emocional que le significó la pérdida del himen, la niña contó todo a sus progenitores, quienes de inmediato se apersonaron a la comisaría de La Victoria para denunciar el suceso. El doctor D.N. Barredi Saldívar cerró un instante los ojos. Sentía, pese a su roce diario con el delito, lástima por lo ocurrido a la niña, pero se dijo a sí mismo que a simple vista se trataba de un delito sin misterio, prototípico, milimétricamente encuadrado en el Código Penal, en las figuras de violación y abuso de menor, con sus más caracterizadas agravantes de premeditación, violencias de hecho y de dicho, y crueldad mental. El siguiente documento que releyó era el parte de los custodios del orden que habían efectuado la detención de Gumersindo Tello, conforme instrucciones de su superior, capitán G.C. Enrique Soto. Los guardias Alberto Cusicanqui Apastegui y Guasitito Parinococha se apersonaron con una orden de arresto a la casa de vecindad número 12 de la avenida Luna Pizarro, pero el individuo no se encontraba en su hogar. Mediante los vecinos se informaron que era de profesión mecánico y trabajaba en el taller de reparación de motores y soldadura autógena El Inti, sito al otro extremo del distrito.
casi en las faldas del Cerro El Pino. Los guardias procedieron a trasladarse de inmediato hasta allí. En el taller se dieron con la sorpresa de que Gumersindo Tello acababa de partir, informándoles además el dueño del taller, señor Carlos Príncipe, que había pedido licencia con motivo de un bautizo. Cuando los guardias inquirieron entre los operarios en qué iglesia podía encontrarse, estos se miraron con malicia y cambiaron sonrisas. El señor Príncipe explicó que Gumersindo Tello no era católico, sino testigo de Jehová, y que para esa religión el bautizo no se celebraba en una iglesia y con un cura, sino al aire libre y a zambullidas, maliciando que, como se ha dado ya el caso, la tal congregación fuera una cofradía de invertidos. Cusicanqui, Apestegui y Tito Paricocha exigieron que se los condujera al sitio donde se hallaba el acusado. Luego de un buen rato de vacilaciones y cambio de palabras, el propietario de El Inti en persona los guió al lugar donde, dijo, era posible que estuviera Tello, pues una vez hacía ya tiempo, cuando trataba de catequizarlos a él y a los compañeros del taller, lo había invitado a presenciar una ceremonia, experiencia de la cual el susodicho no había quedado nada convencido. El señor Príncipe llevó en su automóvil a los custodios del orden a los confines de la calle Maynas y el parque Martinetti, descampado donde los vecinos de los alrededores queman basura y donde hay una entradita del río Rímac. En efecto, allí estaban los testigos de Jehová. Cusicanqui, Apaestegui y Tito Paricocha descubrieron una docena de personas de distintas edades y sexos metidas hasta la cintura en las aguas fangosas, no en ropa de baño, sino muy vestidas, algunos hombres con corbata y uno de ellos incluso con sombrero, indiferentes a las bromas, pullas, tiros de cáscaras y otras criolladas picardías de los vecinos que se habían amontonado a la orilla para verlos. Proseguían muy serios, una ceremonia que a los custodios del orden les pareció en el primer momento poco menos que un intento colectivo de homicidio por inmersión. Esto es lo que vieron, a la vez que entonaban en voz muy convencida extraños cánticos. Los testigos tenían cogido de los brazos a un anciano de poncho y chullo, al que sepultaban en las inmundas aguas, con el propósito de sacrificarlo a su dios. Pero cuando los guardias, revólver en mano y embarrándose las polainas, les ordenaron interrumpir su criminal acto, el anciano fue el primero en enojarse y exigiendo a los guardias que se retiraran y llamándolos cosas raras como romanos y papistas. Los custodios del orden debieron asignarse a esperar que terminaran el bautizo para detener a Gumersindo Tello, a quien habían identificado gracias al señor Príncipe. La ceremonia duró unos minutos más, en el curso de los cuales continuaron los rezos y los remojones del bautizado hasta que éste comenzó a voltear los ojos, a tragar agua y a atorarse, momento en que los testigos optaron por sacarlo en peso hasta la orilla, donde principiaron a felicitarlo por la nueva vida que, decían, comenzaba a partir de ese instante. Fue en ese momento que los guardias capturaron a Gumersindo Tello. El mecánico no ofreció la menor resistencia, ni pretendió huir, ni mostró sorpresa por el hecho de ser detenido, limitándose a decir a los otros al recibir las esposas: hermanos, nunca los olvidaré. Los testigos prorrumpieron de inmediato en nuevos cánticos, mirando al cielo y poniendo los ojos en blanco, y así los acompañaron hasta el auto del señor Príncipe, quien trasladó a los guardias y al detenido a la comisaría de la Victoria, donde se le despidió agradeciéndole los servicios prestados.